Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al segundo capítulo de Mira, un podcast hecho por Summit, una empresa de research que fusiona inteligencia artificial. El invitado del día de hoy es un tremendo invitado. Se llama Leo D'Amico, un experto en marketing que ha trabajado durante años con un tema que para nosotros nos apasiona muchísimo y tiene que ver con los datos. Pero no hablo de los datos desde el punto de vista de la generación de los datos, sino más bien del uso de ellos. Entonces, quiero darle la bienvenida, Leo. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Cristian. Un agrado estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de conocimiento, experiencia y por sobre todo poder hablar de este tema que ya está tan en boga hoy en día, así que súper contento. Gracias. Absolutamente, Leo. Leo, para que contextualicemos finalmente, ¿cómo tú partiste con este mundo de los datos? Mirar los datos, analizar datos. ¿Cómo caíste finalmente en esto? Y coméntame, perdona, dos temas. Algo que te gusta de los datos y algo que no te agrade mucho. Mira, desde el punto de vista del inicio, de cómo nace esta relación con los datos, bueno, yo de profesión soy publicista. He estado siempre vinculado al tema como asesor comercial, asesor de marketing. Y los datos hoy en día han tomado una relevancia desde el punto de vista de lo que eran hace 10, 15 años atrás, donde era algo muy de nicho y que finalmente hoy con la explosión de las nuevas tecnologías se fue dando. Y ahí está el vínculo. A mí soy una persona muy vinculado a lo tecnológico, a los ecosistemas en general, de cómo conversionan en varios aspectos. Y nace así publicidad, nuevas tendencias, la marea de las cosas, las comunicaciones y finalmente el marketing, que va muy vinculado con esto. Y el tema dato es algo que nace orgánicamente, Chris. Entonces, de esa forma, tú lo puedes ir como haciendo match en muchos aspectos de la vida y así fui llegando. Yo tengo experiencia con Masivo, pero también con la banca Seguro. Y ahí ha tomado una relevancia, pero abismante. ¿Qué es lo que me gusta de los datos? Que visibiliza cosas que a nivel general, a nivel de tendencia, no se ven. El dato te da como el dato específico, valga la redundancia. Y lo que no me gusta del dato finalmente tiene que ver con el tema de que posiblemente igual puede caer en esta lógica de encasillarte mucho. Buen punto. El dato como que igual si criminaliza, para ocupar esa palabra, o discrimina por el otro lado, puede encasillar segmentos, perfiles, consumidores, tendencias. Entonces ahí hay que estar bien al ojo cómo manejar los datos. Sí, Sobre todo los datos personales, por ejemplo. Absolutamente, Entonces, absolutamente. Viene por ese lado. Sí, yo creo que ahí marcaste, Leo, un punto que es súper importante, que yo siento que los datos finalmente hoy en día están disponibles para todos. Exacto, sí. Sin embargo, quien marca la diferencia son justamente quienes trabajamos con los datos. Cómo darles una mirada distinta. Sí, es verdad. Justamente con respecto a este punto, ¿cómo consideras tú que se integra finalmente este marketing moderno que hoy día estamos viendo con los datos? ¿Tiene mucho que ver, más de lo que uno cree, o no es tanto? Tenemos también, hay un dejo como de un marketing tradicional, con las famosas 4P, ¿verdad? Que no hay tanto dato. Súper atrás, por eso, bueno, ya van como en las 8P, la verdad, las cosas. Pero si vemos desde ese punto de vista, ¿cómo se integra finalmente con este marketing moderno? Mira, yo creo que en la era actual, Chris, hay una lógica que tiene que ver con la diversificación de cómo el mercado hoy se va dando. Sobre todo porque el marketing es una palabra que está súper en el cliché, ¿no? Absolutamente. Y por sobre todo también esta lógica de que, oye, el mundo va cambiando constantemente. No es un cliché, es una realidad porque finalmente hoy en día en las estrategias de contenido, en las estrategias de comerciales, el core del dato es fundamental para poder definir una estrategia mucho más táctica. ¿Y a qué me refiero con eso? Vale. Tiene que ver con una lógica donde hoy en día ya no se habla de una segmentación macro. Hoy en día en el marketing tú hablas de segmentos, perfiles, pero va mucho más allá de eso. El dato hoy en día visibiliza cosas que antes no estaban a la vista, como te decía inicialmente. De hecho, hay una frase que a mí me gusta bastante voy a citar a un autor, aunque suene cliché. Bienvenido sea. Peter Drucker es un profesor, ya no está en este planeta, es un profesor de economía y negocios australiano que lo denominaron el filósofo de los negocios y la administración, y él decía, si no hay datos, no existe. Absolutamente. ¿Cachai? Entonces, hoy en día sin los datos no podéis segmentar.
Hoy en día, sin los datos, no podéis conocer a tu cliente, no podéis fidelizar tampoco sin el dato. No vale hoy en día vivir de la tendencia o las ideas en el aire. Tenéis que volver a algo concreto, sobre todo con el tema del data driven en las empresas. Tiene que ver con eso. Fíjate, tema también que fue ultra usado por nosotros los marqueteros durante mucho tiempo, donde no había mucha claridad con respecto a cómo se usaba. Exacto. O cómo se extraían los datos. Claro. Y ahí justamente con lo que tú estás mencionando, hay un tema que a mí la verdad las cosas me vuela la cabeza, que fue este cambio que teníamos con respecto a los paradigmas, cuando se hablaban con respecto a los clústeres de las personas, Exacto. el GCE, sexo y edad. Y hoy en día que nos damos cuenta que tenemos puntos de encuentro por intereses. Entonces, lo que hace un gerente de una empresa o de un holding finalmente, Claro. puede ser exactamente lo mismo que hace una persona joven que ni siquiera está inserta en este mundo laboral. Totalmente. Porque tienen intereses en común. Y eso es justamente lo que el marketing, desde mi punto de vista, hace y muestra justamente, como tú bien dices, con respecto a los datos. Sí, totalmente. Buenísimo. Es una realidad. Oye, una consulta. Con respecto a lo que estamos conversando de la data, Sí. y tú tocaste ahí el tema de la estrategia táctica, algo bastante puntual, algo justamente como para accionar de forma inmediata. Claro. Desde tu punto de vista, ¿tienes algún ejemplo que haya marcado la diferencia en tus años de trayectoria donde tú dijiste el uso de datos para esta estrategia puntualmente fue clave? Sí, o sea, existen varios ejemplos que están vinculados a las estrategias de marketing, sobre todo desde el punto de vista táctico. Por un tema comercial, evidentemente, no te podría decir específicamente cuál es el racional per se en alguna campaña en particular, pero sí hay un tema que tiene que ver hoy en día con lo que es mi especialidad, que es la banca seguro, con el tema de la siniestralidad de los seguros. Por ejemplo, hoy en día hay un tema que la gente tiene una mala percepción respecto al mundo de los seguros. Los seguros me roban plata, pierdo dinero comprando algún seguro, contratando un seguro que no sea solamente de auto, sino de accidente o de ahorro. Y el dato ahí, el data driven que me entrega el perfil de ese consumidor o de ese cliente es fundamental para después poder yo acortar esa brecha en términos del cambio de percepción. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando uno está ofreciendo seguros hoy en día, tú ya no vas con la necesidad de decirte, oye, Chris, es que el día de mañana no sabéis lo que te va a pasar, entonces preocúpate de hoy. Ya no es una apalancadora a nivel de idea-fuerza, sino que hoy en día yo entiendo tu forma de cómo vives, de cómo compras, de qué es lo que consumes, qué es lo que gastas tu dinero y cuáles son tus gustos. Eso, en conversión a un seguro, puede ser un match ideal en términos de cuándo yo te puedo ofrecer el seguro y cuándo. ¿Te fijas? Entonces, el ejemplo más claro que yo te podría dar es ese. O sea, hoy en día entendemos cómo el consumidor, el cliente, la persona a pie, nosotros mismos, vive con las tecnologías, vive con la realidad actual, con un sinfín de cosas, que vaya inmerso en un proceso que es bien vertiginoso, donde los seguros, por ejemplo, tienen que entrar en una dinámica no solo de que eres padre de familia o manejas un auto o te van a robar, sino que hoy en día, por ejemplo, tenéis los seguros de viaje, que las coberturas duran un tiempo determinado. Ahí hay data driven, ahí hay datos específicos porque, esta persona viaja, y por lo general las personas, los chilenos que viajan, se toman 2-3 semanas, no somos con los europeos que se toman como medio mes. ¿Te fijas? Qué envidia en todo caso, qué envidia, pero... Pero finalmente el data driven y el dato en sí a nivel de ejemplo de estrategia funciona para yo saber específicamente qué es lo que te quiero mencionar y el cómo. Con los seguros cómo te protejo, pero vinculado a tu forma de vivir. Entonces el dato es específico en esa lógica. Es el ejemplo que te podría decir sin nombre y apellido. No, mira, créeme que me cuadra perfecto. De hecho, pensando, ponte tú, en este mundo de los seguros, si es que uno pensara que todos valoramos exactamente lo mismo, Claro. las campañas serían extremadamente sencillas. Totalmente, totalmente. Pero cada uno tiene finalmente algo preciado, algo que uno quiere sentir la sensación que esto está cubierto y está protegido. Que yo me imagino que tú con el dato finalmente es que haces una hiperpersonalización de la campaña. eso mismo te voy a decir. Y le das en el clavo, o sea, a Juan le importa esta cosa o este servicio, producto, qué sé yo, para que él lo proteja. Sí, totalmente. Porque hoy en día los filtros, en términos de lo que tú vas diciendo, en términos de contenido, hay una lógica bien interesante dentro del marketing y el dato que tiene mucho vínculo con la creatividad.
publicista de base, es que siempre se habló del storytelling, de qué es lo que dicen las marcas, como para poder fidelizarte como cliente y todo lo demás. Pero en el tiempo igual hubo una evolución en virtud del dato específico, que eso se empezó a convertir en el story doing. Exactamente. Hoy las marcas te tienen qué es lo que hago para poder fidelizarte. Y el mejor ejemplo, si tengo que mencionar una marca, es Apple. Va por ese lado. Apple te muestra todo lo que podéis llegar a hacer con el teléfono, con el ecosistema mismo del software, que te va permitiendo muchas cosas, sobre todo hoy en día con la inteligencia artificial, que también está muy en boca de todos, pero se sabe poquito en términos del dato. De hecho, la inteligencia artificial está tan de moda que es puro dato, Chris. Entonces, va para allá, ¿cachai? Esa es la lógica. Mira, yo siento que hacemos match cuando tú dices que la IA finalmente son datos. Sí. Fíjate que nosotros en Summit creemos exactamente lo mismo y sabemos que nuestro valor principalmente está en las personas que saben manejar ambos mundos, desde el mundo de research y el mundo justamente de la IA. Pero nosotros comprendemos que finalmente es una herramienta. Totalmente, totalmente. Y me engancho de cuando partimos la conversación. El dato está disponible para todos. Sin embargo, quién lo ocupa o cómo convierte finalmente el dato en algo relevante, creo que es 100% propio nuestro. Sí, totalmente. Ahora, Leo, ¿cuáles son las herramientas que se te vienen a la cabeza que tú digas, ¿sabes qué? Todo marquetero debiese conocerlas o debiese trabajar con ellas. Vamos a estar toda la tarde, no, mentira. Pero tírate las tres mejores, las tres mejores. Mira, yo creo que más que dar un número, yo voy a partir del principio y tiene que ver, Chris, con el cimiento de la conversación per se del marketing. Hoy en día, en la era actual, la nube es una herramienta fundamental. Y ojo, no lo digo con un afán de decirte, pero Leo, me estáis diciendo algo muy macro. La nube hoy en día, el Google Cloud, por ejemplo, te ofrece un levantamiento del dato, pero inmediato. Hoy en día, el Google Cloud almacena una cantidad de información que tiene que ver con lo que pasó, no ayer, sino que lo que está pasando hoy en día. O sea, el nivel de actualización que tiene el Google Cloud con la minería de datos que va levantando día a día, va generando un análisis de sentimiento, por ejemplo, con los canales de contactabilidad con tus clientes. ¿A qué me refiero con eso? El cloud está full, todo el rato dándole, y tenéis que hacer un análisis de sentimiento por canales de contacto, no sé, WhatsApp, redes sociales, telemarketing. Tenéis que analizar esa información al momento, instantáneo. Esa lógica que tiene el Google Cloud hoy en día como herramienta, todo marketero tiene que entender que está al alcance. ¿Te fijáis? Y ahí viene después el vínculo. Por ejemplo, hay unas inteligencias artificiales que van vinculadas con eso, que son los famosos Call Analyzer, que son como software que te van analizando conversaciones de telemarketing, te llama el ejecutivo del banco, te llama el ejecutivo que te ofrece un seguro, y eso se analiza. Y se va entendiendo cómo eso se va convirtiendo en una oportunidad de cara al servicio o al producto que te estoy mostrando o ofreciendo versus la necesidad del cliente. Esas herramientas viven de alguna manera bajo esa lógica, ¿sabes? Del dato vivo. Entonces, por eso digo, podría ser mucho más, pero específicamente el Google Cloud con todo lo que tenga que ver con el análisis de sentimiento de algún tipo de interacción con el cliente es una herramienta fundamental hoy en día en el manejo de datos. Absolutamente. Leo, y con lo que tú mencionaste recién, se me prendió ahí la ampolleta con una pregunta. Dale. Porque estamos hablando justamente de la velocidad. Sí. ¿Tú crees que las empresas o los marqueteros hoy en día estamos preparados para ser tan flexibles, para ver finalmente algo que está pasando en línea y tomar una decisión importante? ¿O estamos todavía con una mentalidad, con un marquetero que tiene que pasar muchas barreras dentro de una empresa como para poder hacer una acción puntual? Mira, yo creo que desde el punto de vista corporativo existen estos parámetros, Chris, de las leyes corporativas. Perfecto. Donde a nivel de estructura de empresa tú tenías un gerente, subgerente, jefatura, líderes, ahora está tan de moda el tema de líderes, donde, oye, tengo que preguntar y validar. Eso tiene que ver con el gobierno interno corporativo. Yo creo que aún nos falta a nivel local. Si bien Chile está posicionado a nivel regional, LATAM, como uno de los países que va a la vanguardia en términos de data, porque ahí estamos peleando entre medio con Brasil por un tema de cantidad, ¿cierto? Absolutamente. Perú, mercados distintos, volumen. Claro, y Perú avanzando, México por otro lado, Colombia igual, pero a nivel local creo que tomar una decisión con la inmediatez del dato
hoy en día la podríamos hacer, pero estamos regulados demasiado con protocolos corporativos de decisiones. Creo que ahí nos falta un poquito más lo que pasa afuera, que son más jugados, ¿cachai? Entonces, pero yo creo que el dato igual te da poco margen de error si lo sabes utilizar, eso sí. Absolutamente. De hecho, recuerdo que las mejores campañas que yo he visto casi siempre o son de Brasil o de Argentina. Claro. Bueno, es que los argentinos per se a nivel creativo te sacan, te venden hasta la mamá. Así es, tenemos que ser, sí, es un buen punto, tenemos que ser sinceros con respecto a eso. Sí. Oye, Leo, consulta, cambiando el tema. Sí, dale. Yo siento que todos tenemos ciertas muletillas o formas para poder trabajar con datos, sí, para chequear finalmente que el dato que estamos dando y entregando es correcto. Ok. Tú como Leo, ¿tienes algún tip, por ejemplo, que tú me puedas decir, sabes que yo cada vez que trabajo con datos, tengo una segunda fuente de información o yo chequeo el dato de la siguiente forma? Me hago una pequeña formulilla en Excel, resto, si me da 0, está neteado, el dato es correcto, o cómo tú puedes ver cuando uno se enfrenta con estas sábanas de datos tan grandes, cómo un experto finalmente puede contar el storytelling, ¿verdad? Sí. Porque nosotros también contamos historias con datos. Sí, obvio. Y poder dar certeza, en cierto sentido, que lo que estoy diciendo es correcto. Mira, hoy en día, desde la perspectiva de la verificación, como el fact-checking que existe hoy en día en los medios, ¿no? En la agenda mediática, también se da mucho en la agenda de datos, para darle un nombre. Perfecto, perfecto. O sea, yo creo que, y creo que para allá va, puede ser, Chris, el tema de la pregunta, me imagino que Summit tiene ese contrapunto, donde yo como empresa, corporativo, tengo esta sábana, esta minería de datos, y tengo un proveedor o alguien que me facilite esa ayuda a mí, oye, Leo, hagamos fact-checking de los datos. Entonces, creo que tiene que ir para allá. No sé si te responde la pregunta, pero... Absolutamente, 100%. Nosotros, va en esa lógica. No, créeme que compartimos 100%. De hecho, ponte tú, en Summit trabajamos con fuentes de información distintas que nos permite finalmente verificar. Ok. Ojo, somos pro IA, nos encanta la IA, pero sabemos también que la IA responde muchas veces por responder, puesto que está diseñado para responder. Exactamente, sí. Pero ahí es donde está justamente nuestro valor de las personas que trabajamos ahí en Summit para ver cómo abordar el dato y cómo chequear justamente si lo que estamos entregando es valioso y es verídico. Claro, totalmente. Oye, Leo, y ya vamos terminando con esta conversación. Según lo que tú has visto hasta el día de hoy, en estas últimas revistas, qué sé yo, muchos temas online, sí. ¿Cuáles son las tendencias que estás viendo que vienen o ya están llegando, digamos, con respecto a este mundo de datos? ¿Y cuáles son las más interesantes para ti, si es que has visto alguna, y cuáles no tanto? Que es más de lo mismo, digamos. Lo que pasa es que el tema del Big Data, finalmente, hoy en día te va proporcionando tendencias que tienen que ver directamente en mi conocimiento y en mi experiencia con la usabilidad de un dato que venga con el vínculo de lo que te mencionaba inicialmente, el tema de la tendencia. Hoy en día hay una lógica que apunta directamente a que tú mencionabas el término de que lo dijiste hace un rato, que era como hiperpersonalizar o ver cómo hoy en día el cliente ya no le sirve que le digáis que esto le va a hacer bien, sino que finalmente hoy en día la minería de datos, el Big Data, el Data Driven, te va generando un reconocimiento de cómo yo, el ser humano, voy viviendo mi día a día. Voy a ser bien específico. La tendencia hoy en día va en que, por ejemplo, hay un tema que me voló la mente, que fue hace poquito, que lo sacó Apple, que fue, y que de hecho fueron muy claros en cómo lo resolvieron, que todos estaban hablando de inteligencia artificial y datos, y protección de datos, y privacidad, y Apple se empezó a ir como por esa línea, pero ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Hoy en día tenéis la herramienta Gemini por el lado de Android, y Apple dijo, no, ¿sabes qué? Inventemos y reformulemos la inteligencia artificial. Y no cambiemos el nombre. ¿Cómo así? No, pesquemos IA, pero cambiémosle la segunda letra, inteligencia de Apple. ¿Y qué fue lo que hicieron? Tomaron tu teléfono, donde hoy en día tú como usuario tienes un ecosistema que tiene inteligencia artificial, que posee todos tus datos más íntimos. Absolutamente. Y finalmente dijeron, hagamos la conexión con el asistente,
y que ya finalmente dejís de entrar, por ejemplo, a la agenda. No sé, si yo iba a venir hoy día acá al podcast, yo le pregunto a mi asistente, oye, ¿a qué hora era el podcast? No tengo que meterme a la agenda. Entonces, la inteligencia artificial que desarrolló Apple en virtud del sistema operativo es que hoy en día vive con eso y te da información de los datos propios. ¿Por qué mencionaba esto? Porque hoy en día yo como usuario, yo como cliente, yo como persona, quiero vivir la experiencia de lo específico a mí. El doble clic. Ya no me interesa que me hables como, oye, al segmento X le gusta esto. No. A Leonardo D'Amico o a Cristian le gusta tal cosa. La tendencia apunta directamente a eso, a conocerte mucho más con la información que tú provees. Pero tiene que ver con ese core, ¿te fijáis? Es un ejemplo que te podría dar cómo funciona hoy en día, más que herramienta per se, ¿cachai? Es que mira, ¿sabes qué me hace sentido? De hecho, recuerdo hay una campaña publicitaria que fue muy buena, que lanzó Perry Ellis con Amazon, con Alexa. Ah, sí. Donde yo le decía, ponte tú, hey Alexa, hoy día tengo una entrevista de trabajo. ¿Cómo voy vestido? Exacto. Y salía Perry Ellis que te decía, tienes que ir vestido con este traje, con estos colores, qué sé yo. Entonces, creo que lo que tú estás diciendo... Es fidelizar al cliente. Eso es entenderte, es conocerte, pero es un conocimiento real que yo también considero que los marqueteros muchas veces usamos y mal usamos el que te conozco. Totalmente. O sea... Y la verdad es que no es tan así, pero cuando tú me hablas con estos ejemplos, creo que eso realmente es conocer al consumidor. O sea, y finalmente, para extenderme un poquito, pero que creo que es sumamente importante definirlo. Tus capitales, tu inversión, tu retorno que también quieres generar con algún tipo de campaña o estrategia de contenido o estrategia táctica, de movilidad, de lo que tú queráis, hoy en día esa inversión, la devolución hacia la empresa o a la marca, tiene que venir de la boca del cliente. Exacto. Entonces, si no viene así, el famoso boca a boca, que es así que existe hace años, se pierde. Porque yo con mis amigos o usuarios lo voy conversando. Entonces pasa por ese lado. Absolutamente. Oye, Leo, de verdad, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Créeme que se me pasó volando. A mí igual. Estaba muy chora esta conversación. Solamente para despedirnos, ¿Sí? según tu expertise, con todo lo que ya hemos conversado, como una gran conclusión finalmente, ¿qué podrías recomendarle a las empresas de cualquier categoría cuando estén pensando en el uso de datos? Que inviertan, que busquen proveedores como ustedes, que hagan análisis internos, que con los mismos colaboradores o partners comerciales que tengan esa necesidad de entender que hoy en día, si quieres invertir, si quieres desarrollar marca, si quieres desarrollar contenido, hay que invertir en el data. Yo me quedo con eso. O sea, es la pega del mañana. Absolutamente. Ya la estamos viviendo, ya estamos en el mañana. ¿Sí? El futuro es hoy, es como dice ahí. Tal cual. Dewey de ¿cómo se llama? De Malcolm en el medio. Tal cual. Estimados, nuevamente, gracias por estar hoy día compartiendo con nosotros. Ya saben, dimos hartos tips por ahí, muy interesantes. Así que ya nos vemos en un próximo podcast con otro invitado tan interesante como Leo. Un abrazo grande, que estén súper. Chao, chao. Chao, chao.